De inmediato vamos a formular la pregunta con la que invitamos a ustedes, a los televidentes y tuiteros, a que respondan a través de las cuentas de Twitter que aparecen ahí en la parte inferior de sus pantallas. ¿Qué opina usted sobre el anuncio de las FARC de un nuevo cese al fuego unilateral por un mes? Sorpresivo anuncio del grupo terrorista de las FARC. Desde La Habana, la organización criminal decretó el cese unilateral del fuego y advirtió que la medida durará un mes. Esto a partir del próximo 20 de julio, mientras el gobierno colombiano aplaudió la noticia y sectores de la oposición aseguraron que esta iniciativa de las FARC es una farsa total, que busca engañar al pueblo colombiano y hacerles creer que a pesar de la ola de violencia que ellos han desatado, tienen una voluntad de paz. Anunciamos nuestra disposición de ordenar un cese al fuego unilateral a partir del 20 de julio por un mes. Iván Márquez, vocero del grupo terrorista de las FARC, anunció un alto al fuego unilateral con una duración de un mes que comenzará a partir del próximo 20 de julio. La sorpresiva noticia se conoce horas después de que los países garantes pidieran acciones para desescalar el conflicto. Recogiendo el espíritu del llamado de los garantes del proceso. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a través de su red social Twitter, celebró la iniciativa. Sin embargo, aseguró que se necesita más. Valoramos gesto de cese unilateral de fuego de las FARC, pero se necesita más. Sobre todo compromisos concretos para acelerar negociaciones. En cambio, el expresidente de Colombia y actual senador Álvaro Uribe Vélez, férreo opositor del gobierno, por la misma vía, cuestionó la decisión del grupo criminal. Cese del 20 de diciembre del año pasado, cese unilateral sin concentración, fue fracaso. Disminuyeron unos delitos pero aumentaron extorsión y coca. Lo que debió exigir gobierno como condición para iniciar diálogo es cese unilateral de FARC, con concentración en un sitio y verificación. El cese de hostilidades por parte del grupo terrorista de las FARC se conoce en medio de una ola de atentados contra la infraestructura petrolera y ataques a la fuerza pública por parte del grupo criminal. Y en un momento en que la confianza en los diálogos está bastante deteriorada por las acciones de las FARC, que para algunos analistas son contradictorias con su voluntad de paz. Inclusive el propio jefe negociador del gobierno Santos, Humberto de la Calle, dijo que los diálogos pasan por su peor momento. No soy capaz de darle un plazo, esa es la pregunta del $1.000.000, nunca es posible responder en estas circunstancias. Lo que sí me parece claro es que el proceso está llegando a su fin, o por bien o por mal. Vamos a iniciar el debate esta noche. Tenemos un panel de invitados grueso, muy calificado, y por eso también quiero pedirles desde ya a los televidentes que nos acompañen durante la próxima hora. Vamos a estar debatiendo a lo largo de estos minutos las implicaciones del anuncio de este cese al fuego unilateral que duraría un mes. Y saludo en Bogotá al general Jaime Ruiz Barrero, presidente de ACORE, la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas. En Popayán, en el occidente de Colombia, nos acompaña Temístocles Ortega, el gobernador del departamento del Cauca. En el Centro Internacional de Noticias se encuentran junto a mí Alirio Uribe Muñoz, representante de la Cámara por el Polo Democrático. También está Samuel Hoyos Mejía, representante de la Cámara por el Centro Democrático, y Antonio Sanguino, copresidente y vocero de la Alianza Verde. A los 5 invitados ya esta noche, bienvenidos, muchas gracias por participar. Y con el permiso del general Ruiz y de ustedes tres aquí en el Centro Internacional de Noticias, quiero aprovechar el contacto con el gobernador del Cauca, con el doctor Temístocles Ortega, porque ese departamento, que es muy lindo y muy querido en Colombia, es núcleo de acciones terroristas de las FARC y núcleo de las noticias que van ligadas al tema del proceso de paz, porque allí, en el municipio de Buenos Aires, se dio precisamente una coyuntura que produjo un hecho que marcó precisamente este proceso de paz. Y es que en Buenos Aires murieron estos militares, estos 11 militares, y paradójicamente también en el departamento del Cauca, en Guapi, fueron bombardeados luego 26 terroristas de las FARC del Frente 29. Así que es muy importante tener al gobernador, saber su concepto. Gobernador, buenas noches. ¿Cómo reciben en el departamento del Cauca el anuncio de las FARC? Buenas noches, Jesús. Un saludo afectuoso a los panelistas y a todos los televidentes.
Lo recibimos como una buena noticia, con optimismo. Por supuesto que hubiésemos querido que fuera una tregua mucho más larga o indefinido incluso, pero cualquier gesto de las FARC que contribuyan a minimizar la ola de violencia que vive el Cauca y el país es un gesto que hay que recibirlo con positivismo, con una noticia esperanzadora. Esperamos que en ese mes se concreten otros acuerdos incluso y que podamos volver hacia el mes de febrero, enero, en donde con tregua unilateral en el Cauca y en buena parte del país, por supuesto, se minimizaron enormemente los hechos de violencia del grupo de Asados Trama. De manera que para el Cauca y para nuestra gente, sin duda alguna, es una noticia esperanzadora que esperamos se concrete hacia un tiempo más largo. Gobernador, la comunidad en el Cauca, yo no sé si ha tenido contacto a lo largo del día, la comunidad en el Cauca ha expresado o usted tiene algún reporte de cómo lo han recibido, ya que hay 2 o 3 hechos que también durante estos días, mes y medio después de que se volvieron o se incrementaron los ataques, hay un aspecto que la comunidad ha rechazado, la policía, la comunidad ha rechazado algunos puestos de control militar porque están temerosos de que las FARC los ataquen. ¿Cómo está la comunidad en el Cauca? Hemos tenido ya reporte, por supuesto que he dialogado esta mañana con los alcaldes y con voceros comunitarios en aquellos municipios en donde es más difícil la situación y hay unanimidad total, en el sentido de que es una buena noticia. En el departamento hay, al lado de hechos de violencia que todos conocemos durante mucho tiempo, sin embargo también una gran disposición para la paz, para el diálogo, para la concertación, de manera que la noticia de las FARC es un hecho importante para la comunidad caucana en general. Quiero darle las buenas noches a Samuel Hoyos. Bienvenido, Samuel. Tenemos dos aspectos también para analizar y uno es ligado a las declaraciones del procurador y otras del fiscal. El procurador ha dicho y pone sobre la mesa los riesgos que según él podría venir con este cese unilateral. Dice que el gobierno va a aceptar el cese unilateral a sabiendas de los riesgos, dice el procurador. Y el fiscal, el otro elemento para que empecemos a debatir con todos, es que el fiscal general dice que el cese bilateral se debe firmar antes o se debe pactar antes de los del acuerdo final. Con eso empecemos esta noche. Bienvenido. Gracias, Jesús. Pues vea, yo creo que esto está muy libreteado, parece, ¿no? Arrecian el terrorismo, después las FARC decreta cese unilateral y es la antesala al anuncio del gobierno a un cese bilateral que ya lo han venido insinuando el doctor de la Calle en una entrevista el fin de semana, el presidente Santos con ciertas declaraciones. Entonces es como si hubieran pactado este proceder paulatino para irnos ambientando a los colombianos a un cese bilateral, que a nuestro juicio es inadmisible. Creemos que debe haber cese unilateral, cese de actividades criminales por parte de las FARC inmediato y permanente. Eso sería lo lógico para poder continuar con los diálogos. Yo no entiendo cómo el fiscal sale a pedir un cese bilateral si el Estado tiene la obligación de perseguir el crimen y el terrorismo mientras persista. Y en Colombia, las FARC no es el único grupo terrorista ni el único grupo criminal. Acá hay BACRIM, acá hay ELN, acá hay otros actores que deben ser combatidos y el Estado no puede bajar la guardia mientras todos los días en Colombia somos víctimas de atentados terroristas y de hechos criminales. Así que es muy peligroso que el gobierno caiga en la trampa del cese bilateral, pero como todo indica, esto parece haber sido pactado de tiempo atrás entre las FARC y el gobierno Santos. Representante Alirio Uribe, buenas noches. ¿Y qué opinión le merece lo que ha dicho el procurador y lo que pide el fiscal? Bueno, yo no creo, me aparto acá de mi colega Samuel, no creo que realmente esto sea un libreto. Yo creo que esta es la realidad de una guerra que hemos vivido por más de 60 años. Yo creo que todo el país clama mayoritariamente que pare la guerra. La gente no entendió ese cese unilateral que hubo entre el mes de diciembre y el mes de abril. Nosotros hicimos 5 informes como Frente Amplio por la Paz y pudimos verificar que efectivamente hubo un cese hasta antes de los hechos terribles de Buenos Aires y que eso ahorró muchísimas vidas. Yo no entiendo por qué hoy no se quiere aceptar la posibilidad de un cese bilateral. Ya las FARC ha decretado 6 ceses unilaterales y lo que se ha aprobado, como lo dice el fiscal general, es que es insostenible una tregua unilateral. Es decir,
las FARC se repliegan y el ejército hace operaciones, bombardeos, operaciones terrestres, etcétera, y eso ha llevado a que sea imposible sostener una tregua unilateral. Yo creo que es razonable que el gobierno responda a este gesto de las FARC. Todos quisiéramos que el cese fuera definitivo y que las FARC no volviese a utilizar las armas, pero yo llamo la atención en que esto hay que contarlo en términos de vidas. Durante los 8 años del gobierno de la seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe, murieron cada año en promedio 560 miembros de la fuerza pública. El año pasado murieron 196 y lo ideal es que esta cifra llegue a 0. 0 policías muertos, 0 militares muertos, 0 guerrilleros muertos, 0 civiles asesinados por minas o en medio de los conflictos. Yo creo que lo razonable en un avance de una negociación como la que se ha hecho con las FARC es que realmente pare la guerra. Y yo creo que este cese lo clama la gente. Yo personalmente estuve en el Cauca, estuve en Arauca, estuve en muchas regiones del país en medio de la tregua unilateral de las FARC y la gente decía que efectivamente la intensidad del conflicto se sentía, que había un clima mucho mejor. Indudablemente que lo ideal es que pare totalmente la guerra y por eso yo creo que me quedo con la posición del fiscal a pesar de los riesgos que pueda señalar el Procurador General de la Nación. Muy bien, quiero saludar a Jaime Ruiz, al general Jaime Ruiz Barrero, presidente de ACORE, desde los militares, desde las Fuerzas Armadas Militares en retiro. Bienvenido, general. ¿Y qué opinión y cómo reciben ustedes el anuncio de las FARC? A ver, Jesús, ¿no? Este ha sido un tema de mucha discusión al interior de la Reserva Activa. Tenemos una mesa permanente de trabajo donde están las distintas asociaciones de fuerzas militares y Policía Nacional. Cada hecho de la coyuntura nacional que se da en relación con este proceso es motivo de análisis y hemos hecho una serie de consideraciones. Particularmente, ¿no? En este caso hay que partir de un principio. Estamos pactando con el enemigo. Con un enemigo que no genera credibilidad, con un enemigo que le ha hecho mucho daño a este país, que en los 30 últimos años ha habido una serie de negociaciones que han fracasado, que siempre se ha beneficiado exitosamente, ¿no?, de estos procesos. Así pues, de que en esta ocasión, este proceso que está totalmente, está moribundo, si no está totalmente muerto, no, hay que recuperarlo, claro, hay que rescatarlo por el bien de los colombianos, pero que se negocie en condiciones dignas. No creemos en el cese unilateral, así existan versiones diferentes y cifras distintas de supuesta disminución de hechos delictivos, porque la realidad ha sido otra, la ha vivido la fuerza pública directamente en este tipo de enfrentamiento dentro del conflicto armado. Esas son las verdaderas estadísticas y esas son las que manejamos al interior de nuestras organizaciones de la Reserva. Así pues, de que este anuncio de cese unilateral es un anuncio más como un recurso habilidoso, ¿no?, para ganar tiempo, buscar beneficios, como muchos sectores ya lo están expresando. Recuerden que el 80% de los colombianos no creen en este proceso y más del 90% de los colombianos no creen en las FARC. Entonces, hay que negociar, no capitular. Vamos a pactar con el enemigo, sí, pero en condiciones serias. Y poniendo, repito, condiciones. No en la forma como quieren plantearlo ellos, que es un recurso muy habilidoso con el cual quieren no obtener grandes beneficios. Así pues, de que nosotros nos unimos a la mayoría de los colombianos en el sentido de que el gobierno debe poner condiciones para entrar a un posible cese bilateral al fuego. Y cumplirse la agenda establecida, hay un protocolo ya definido y que no hay necesidad de repetirlo. Esa es nuestra posición.